Le regalaron el peor terreno del valle. Y 10 años después facturaba millones. Los vecinos cruzaban la calle para no cruzarse con ella, convencidos de que aquella mujer había perdido la razón al aceptar esas hectáreas malditas donde ni los cardos crecían. La veían caminar bajo el sol, cargando cubetas de agua, y apostaban cigarrillos, a que no duraría ni un mes antes de huir, con el rabo entre las piernas. Pero el desierto guardaba un silencio que solo los valientes saben interpretar. Hola, soy su narrador, y esto es Ecos Escritos. Si las historias de segundas oportunidades y lucha incansable te llegan al alma, suscríbete ahora y activa la campana. Cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo nos ves hoy. Me encanta sentir esa conexión. Comencemos. El portazo de su tía retumbó en sus oídos como un trueno en un día despejado. Elena se quedó petrificada frente a la puerta astillada, con el puño aún cerrado, como si el eco de sus nudillos contra la madera pudiera revertir la decisión. Aferrada a su falda, Lucía, de apenas 5 años, escondió el rostro entre la tela gastada. Sus piececitos descalzos ya estaban cubiertos por el polvo del camino. No hubo explicaciones, ni gritos, solo el silencio aplastante de quien sabe que ha dejado de ser bienvenida. Elena respiró hondo, se tragó el nudo de la garganta para no quebrarse delante de su hija, y agarró la única bolsa de plástico que contenía 2 mudas de ropa y una foto de su madre. El sol del altiplano mexicano caía como plomo derretido sobre sus cabezas. Caminaron sin rumbo, alejándose del pueblo, hacia donde el asfalto se rendía ante la terracería. Elena sentía el peso de la responsabilidad como una losa sobre el pecho. No tenía un peso, no tenía un plan, solo una promesa rota de que esa noche su hija dormiría bajo un techo. «Mami, tengo sed», susurró Lucía con una voz tan frágil que parecía a punto de romperse. Elena se agachó, quedando a su altura, y le acarició la mejilla con una ternura infinita. Sacó una botella de plástico medio aplastada del bolsillo lateral de la bolsa. El agua estaba tibia, pero le dio el último sorbo. «Aguanta un poquito más, mi vida. Enseguida encontramos un lugar bonito para descansar», mintió con el corazón encogido. Las mentiras de una madre son los escudos de un hijo. El atardecer comenzó a pintar el cielo de tonos naranjas y violetas, una postal que contrastaba brutalmente con la desesperación de su situación. Se sentaron bajo la sombra raquítica de un huizache, viendo pasar camiones de carga que levantaban nubes de polvo. Elena abrazó a su hija, sintiendo sus latidos, y cerró los ojos un instante, pidiendo al universo una señal, un milagro, lo que fuera. No pedía lujos, solo una oportunidad para trabajar y darle a Lucía algo más que hambre y tierra. Entonces, a lo lejos, distinguió una figura encorvada que forcejeaba con un costal demasiado pesado. Una anciana, luchando contra el peso y el terreno irregular. Estaba a punto de caer en la cuneta. Sin pensarlo, Elena dejó la bolsa junto a Lucía. «Espérame aquí, quietecita», ordenó, y corrió hacia la mujer. Llegó justo a tiempo para sostener el bulto antes de que la arrastrara al suelo. «Permítame ayudarle, señora», dijo Elena. La anciana levantó la vista, revelando un rostro surcado por 1000 arrugas y unos ojos de un azul tan pálido que parecían guardar la memoria del mar. «Me llamo Justina, y creo que el destino te puso en mi camino, porque estos huesos ya no dan para más». Elena ayudó a doña Justina a llevar el costal hasta una camioneta destartalada estacionada más adelante. No esperaba nada a cambio, pero la anciana no la dejó ir así nomás. Insistió en que subieran y las llevó hasta su casa, en las afueras del pueblo. Allí les ofreció un plato de frijoles con tortillas calientes. Para Elena, aquello supo a gloria. Mientras comían, doña Justina las observaba en silencio. La cocina era humilde, con paredes de adobe ahumadas y un olor a leña y a epazote. «¿No tienes a dónde ir, verdad?», le preguntó la anciana sin acusación, solo constatando un hecho. Elena bajó la mirada, avergonzada, y asintió. «No es vergüenza caerse, muchacha. La vergüenza es no querer levantarse. Y en tus manos veo que eres una mujer trabajadora». Justina se levantó con esfuerzo y fue a un viejo armario, de donde sacó una caja de lata oxidada. «Yo no tengo dinero. El banco se quedó con casi todo tras la muerte de mi esposo. Mis hijos. Bueno, ellos se olvidaron de que existo». Abrió la caja y extrajo un papel amarillento, doblado con sumo cuidado. «Esto es lo único que me queda libre de deudas.
Está en la zona más seca del valle, donde hasta las piedras tienen sed. Le llaman el granero, pero de granero no tiene más que el nombre. Extendió el papel sobre la mesa. Era una escritura antigua. Nadie lo quiere. Dicen que la tierra es ingrata, que no hay agua y que solo sirve para criar víboras. Pero es tierra, y hay una casita de adobe que mi abuelo levantó hace 100 años. El corazón de Elena comenzó a latir con fuerza. ¿Por qué me muestra esto, doña Justina? La anciana la miró fijamente. Porque yo ya estoy muy vieja para ir allá. Y tú necesitas un lugar donde esa niña pueda correr sin miedo a que la echen. Te lo regalo, Elena, con una sola condición. Que no lo vendas, que lo trabajes y conviertas ese pedregal en un hogar. Elena no pudo contener las lágrimas. No puedo aceptarlo, es demasiado. Es su patrimonio. Justina apoyó una mano pesada y cálida en su hombro. No es patrimonio si está abandonado, muchacha. Tómalo como un préstamo de la vida. Haz que valga la pena y esa será mi recompensa. Esa noche durmieron en el suelo de la sala sobre unos petates limpios. Elena soñó con campos verdes y acequias de agua cristalina. A la mañana siguiente, fueron al notario del pueblo. Un hombrecillo de lentes gruesos que miró a Elena con desprecio por su ropa raída. ¿Está usted segura, doña Justina? Esa propiedad no vale ni el papel de la escritura, comentó con sorna. Haga los papeles y no opine, licenciado, respondió Justina con una autoridad que lo hizo callar. Al salir, con el título de propiedad a nombre de Elena, el sol parecía brillar con otra luz. Justina les dio unos pesos para el autobús y algo de comida. Se despidieron en la terminal. Recuerda, Elena, la tierra siente a quien la pisa. No la abandones y ella no te abandonará. Fueron sus últimas palabras antes de que el autobús arrancara. El viaje duró más de 3 horas, internándose en un paisaje cada vez más árido. Finalmente, tras una curva, apareció el granero ante sus ojos. Lo primero que vieron fue una cerca caída, con alambres oxidados colgando de postes podridos. Y allá, en medio de un terreno baldío lleno de maleza seca, estaba la casa. Una estructura pequeña de adobe, con parte del techo hundida y las ventanas sin vidrios. Parecía una ruina. Elena sintió que el alma se le caía a los pies. Lucía, sin embargo, soltó su mano y corrió hacia la estructura gritando: ¡Mami! ¡Mira! ¡Es nuestro castillo! La inocencia de la niña, capaz de ver un castillo donde solo había ruinas, fue lo que evitó que Elena se derrumbara. Entraron con cuidado, espantando lagartijas. El lugar estaba sucio, lleno de polvo y olor a encierro. Elena dejó la bolsa en el centro de la única habitación. «Bien, Lucía», dijo con firmeza arremangándose la blusa. «Vamos a limpiar esto, porque esta noche dormimos en nuestro castillo». La primera noche fue aterradora. Los sonidos del desierto se magnificaban. Elena no durmió. Se quedó sentada, abrazada a Lucía, con un palo grueso a su lado. Pero al amanecer, el miedo dio paso a la urgencia de sobrevivir. Lo primero que necesitaban era agua. Doña Justina había mencionado un pozo viejo detrás de la casa. Elena salió y encontró una estructura de piedra cubierta con tablas podridas. Con esfuerzo, movió las tablas y miró hacia el fondo oscuro. Tiró una piedra. Pasaron segundos eternos hasta que escuchó un plop lejano. Había agua. El sistema de polea estaba destruido, así que improvisó con una cuerda de tender ropa y una olla. El agua que subió era turbia, pero era agua. La filtró con un trozo de tela y la hirvió. Ese primer sorbo tibio y terroso le supo a victoria. A media mañana, mientras intentaba tapar las ventanas con cartones, escuchó el ruido de un motor. Una camioneta moderna se detuvo frente a la cerca caída. Bajó un hombre alto, con sombrero vaquero y botas de piel. Miró a Elena con una mezcla de curiosidad y desprecio. Era don Ramiro, el dueño del rancho vecino. «¿Qué hace usted aquí, señora?» «Esto es propiedad privada», ladró sin saludar. Elena se limpió las manos en el delantal y caminó hacia él. «Buenos días. Soy la dueña, Elena. Doña Justina me regaló esta propiedad». Ramiro soltó una carcajada fuerte y desagradable. «¿Dueña de este pedregal?» Justina debió estar muy desesperada para engañar a una pobre ilusa como usted. «No estoy engañada, señor, y le agradecería que no estacione en mi entrada», respondió Elena con una valentía que no sabía de dónde le salía. Ramiro dejó de reír y la miró con ojos fríos. «Mire, señora, le doy una semana. Una semana antes de que el sol, la sed o el hambre la saquen corriendo de aquí. Y cuando eso pase,
Le compraré este basurero por lo que vale. Nada. Subió a su camioneta y aceleró, lanzando piedras hacia ella. Elena se quedó en medio de la nube de polvo, tosiendo, pero sin moverse. La rabia reemplazaba al miedo. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. El sol no daba tregua. Elena y Lucía trabajaban al amanecer y al atardecer. Limpiaron el terreno alrededor de la casa, arrancando hierbas con las manos, que pronto se llenaron de ampollas. La comida escaseaba. Sobrevivían con arroz, frijoles y nopales que Elena aprendió a limpiar. Una tarde, mientras cavaba un surco cerca del pozo, la pala golpeó algo duro. Pensó que era otra piedra, pero al insistir, descubrió una tubería de barro vieja. Siguió el rastro excavando con las manos hasta llegar a una cisterna enterrada. Estaba llena de tierra y escombros. Llamó a Lucía y juntas comenzaron a vaciarla con cubetas. Trabajaron 2 días enteros. Cuando llegaron al fondo, descubrieron que la cisterna estaba conectada a un ojo de agua subterráneo. El agua comenzó a brotar, cristalina y fresca. Elena lloró de alegría, lavándose la cara. La tierra le estaba respondiendo. El agua bendita no solo calma la sed, también riega la esperanza. Con agua asegurada, el panorama cambió. Podían regar. Elena diseñó un sistema simple de canales de tierra, aprovechando la gravedad. La tierra, al recibir agua, cambiaba de color. Esa semana, Ramiro pasó en su caballo y observó con binoculares. Esperaba verla empacar, derrotada. Vio ropa limpia tendida al sol y a una mujer trabajando. La tierra con energía inagotable. No se acercó, pero Elena sintió su mirada. Pero la falta de dinero era un problema que el agua no solucionaba. Necesitaban jabón, sal, aceite. Elena decidió ir al pueblo más cercano, caminando los 5 kilómetros bajo el sol, para ofrecer sus servicios de limpieza. Dejó a Lucía con una vecina lejana. Fue humillante volver a pedir trabajo, tocar puertas y recibir negativas. Pero el recuerdo de su hija la mantenía en pie. Consiguió trabajo lavando ropa ajena en el lavadero público. Un trabajo duro que le dejaba las manos en carne viva. Con las monedas que ganaba, compraba lo básico y guardaba cada centavo en un frasco enterrado bajo el piso de su casa. El ingenio de Elena se agudizaba con cada carencia. Construyó una nevera del desierto, con 2 vasijas, de barro para mantener fresca el agua. Una mañana, mientras Elena lavaba ropa, vio acercarse un camión viejo. Era don Evaristo, un anciano del pueblo que vendía herramientas usadas. «Buenos días, oiga. Me dijeron que usted es buena para la costura». Elena asintió. El hombre sacó una lona gruesa y rasgada. «Si me la arregla para mañana, le pago con 2 gallinas ponedoras y un gallo. Trato hecho». Los ojos de Elena se iluminaron. Trabajó toda la noche a la luz de una vela. Al día siguiente, don Evaristo quedó tan impresionado que no solo le dio las gallinas, sino también un saco de maíz. «Tiene manos de oro, mujer. Se lo contaré a mis compadres». Las gallinas se convirtieron en las nuevas inquilinas, pero los animales atrajeron depredadores. Una noche, un coyote se acercó. Elena escuchó el alboroto y salió con una antorcha improvisada y un machete viejo. Enfrentó al animal con gritos y fuego, protegiendo lo suyo con una ferocidad que sorprendió incluso al coyote. Esa noche, Elena se dio cuenta de que había cambiado. Ya no era la mujer asustada que llegó en autobús. El desierto la estaba curtiendo. Ramiro, al enterarse de que tenía animales, envió a su capataz con una advertencia. Si las gallinas cruzaban a su propiedad, terminarían en la olla. Elena reforzó el corral con piedras y espinos. Poco a poco, el huerto comenzó a dar sus primeros frutos. Unos tomates pequeños, pero rojos e intensos. El sabor de ese primer tomate fue una explosión de sabor que hizo llorar a Elena de emoción. La salud de Elena, no obstante, comenzó a resentirse. Una tarde, mientras levantaba una cubeta, todo se volvió negro y tuvo que sentarse. Lucía, asustada, le trajo agua. «Descansa, mami, por favor». Elena se obligó a bajar el ritmo. Fue en esos días de descanso, forzado, cuando comenzó a observar más detenidamente el terreno. Notó unas plantas silvestres en una ladera rocosa, de olor fuerte y flores moradas, que crecían con vigor sin que nadie las regara. Arrancó una hoja y la olió. Tenía un aroma intenso, entre menta y alcanfor. Llevó una muestra a la botica del pueblo. La dueña, una mujer sabia en herbolaria, la olió y abrió los ojos con sorpresa.
Esto es salvia real, y de la variedad silvestre más fuerte. Es muy buscada para aceites esenciales y remedios finos. Le explicó que esa planta solo crecía en condiciones de estrés hídrico extremo, lo que concentraba sus aceites. Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. Lo que todos veían como maleza era oro verde. Regresó a casa con una nueva perspectiva. Su tierra no era mala para la agricultura tradicional. Era perfecta para plantas extremófilas. En lugar de luchar contra el desierto, debía abrazar su naturaleza. Comenzó a recolectar semillas de salvia real y a preparar semilleros. Ramiro, al verla recolectando maleza en las rocas, se detuvo para burlarse. ¿Ahora va a comer hierbas del monte, vecina? Si tiene hambre, le puedo dar las sobras de mis perros. Elena se irguió, con un manojo de flores moradas en la mano. Ríase ahora, don Ramiro, pero estas hierbas van a valer más que sus vacas flacas algún día. El ranchero escupió al suelo y se fue, pero esta vez la duda fue evidente en su rostro. 10 años atrás, la vida de Elena era muy diferente. Vivía en una ciudad grande, trabajando como auxiliar administrativo en una oficina sin ventanas. Estaba enamorada de Gerardo, un hombre encantador, que siempre tenía una excusa para no formalizar. Cuando Elena quedó embarazada de Lucía, la máscara de Gerardo cayó. Le dijo que no estaba listo, que arruinaría su carrera, y le sugirió que resolviera el problema. Elena, con el corazón roto pero la dignidad intacta, lo echó de su vida ese mismo día. Decidió tener a su hija sola. Fueron años difíciles. Su familia conservadora la rechazó por ser madre soltera. La noche que su tía la echó fue la culminación de una década de caídas. Recordar todo eso, sentada en el pórtico de su casa de adobe, le daba una perspectiva diferente. Ya no tenía miedo de perder, porque ya lo había perdido todo y había sobrevivido. La primera cosecha de salvia real fue pequeña, pero de una calidad excepcional. Secaron las hojas a la sombra y llenaron varios costales. Elena se vistió con su mejor ropa y tomó el autobús hacia la ciudad más cercana. Iba a buscar mercado. Visitó tiendas de productos naturales y recibió muchos no, pero no se rindió. Finalmente entró en una boutique de jabones artesanales en una zona turística. La dueña, una mujer elegante, aceptó oler la muestra por pura insistencia. Al abrir el costal, el aroma llenó la tienda. «Esto es increíble», murmuró. «¿De dónde sacaste esto?» Elena le contó la historia del granero. La mujer le compró toda la producción a un precio justo, mucho más alto de lo que Elena había imaginado. Salió de la tienda con un fajo de billetes, sintiendo que flotaba. Compró medicinas, leche, zapatos nuevos para Lucía y una bomba de agua manual. El regreso fue triunfal. Instalaron la bomba al día siguiente. Ver el agua salir a chorros con solo mover una palanca fue un lujo indescriptible. Elena miró hacia la casa de Ramiro y sonrió. La tierra muerta acababa de pagar su primera factura. Con el dinero restante, compró más semillas y herramientas. Decidió que no solo vendería la hierba seca, sino que aprendería a destilar el aceite ella misma. El que no arriesga un huevo, no saca un pollo. La determinación de Elena se convirtió en obsesión. Construyó un alambique casero con una olla de presión vieja y tuberías de cobre. Fueron muchas noches frustrantes. Finalmente, una tarde, la primera gota de aceite esencial puro, de un color dorado brillante, cayó en el frasco de recolección. El aroma era exquisito. Elena sostuvo el frasco contra la luz, viendo cómo brillaba como una joya líquida. Supo que tenía en sus manos el futuro. Con su producto estrella, Elena volvió a la ciudad, pero esta vez apuntó más alto. Hoteles de lujo y spas exclusivos. Consiguió 3 clientes fijos ese mismo día, con pedidos que superaban todo lo ganado en el último año. El regreso a El Granero fue diferente. No solo traía dinero, traía la certeza de que su visión era correcta. Compró materiales de construcción y contrató a don Evaristo para reparar la casa. La casa cambió. Las paredes se pintaron de blanco. Por primera vez, tuvieron una puerta sólida con cerradura. Lucía saltó de alegría al tener su propia habitación. Sin embargo, el éxito de Elena no pasó desapercibido para Ramiro. Una mañana, Elena encontró una nota clavada en su nueva puerta. «Le compro la propiedad por el doble de lo que vale. Es su última oferta, Ramiro». Elena leyó el papel, lo arrugó y lo usó para encender el fuego del desayuno. No necesitaba responder, pero sabía que el silencio de Ramiro era solo la calma antes de una nueva tormenta.
Con los primeros pagos grandes, Elena decidió formalizar su negocio. Registró la marca Esencia del Granero y obtuvo los permisos sanitarios. Aprendió contabilidad, logística y marketing de forma autodidacta. Lucía comenzó a asistir a la escuela del pueblo. Su integración no fue fácil al principio, pero Lucía, heredera de la fuerza de su madre, invitó a sus compañeros a ver El Castillo y las Gallinas, ganándose su amistad. El negocio requería más manos. Elena contrató a Imelda, una vecina que había enviudado. Un día, un representante de una cadena de cosméticos nacional llegó buscando a la dueña de Esencia del Granero. Ofreció un contrato de exclusividad a cambio de una suma considerable, pero que implicaba ceder el control de la producción. Elena leyó el contrato detenidamente. «Lo siento, pero mi aceite se hace con paciencia, no con prisa. Prefiero crecer lento, pero libre», le dijo, rechazando el dinero rápido. Fue una decisión arriesgada, pero confió en su instinto, y fue recompensada semanas después, cuando una revista de estilo de vida publicó un artículo sobre el oro, líquido del desierto mexicano. Los pedidos individuales se dispararon. Elena tuvo que contratar a 2 personas más. Ramiro, al ver el movimiento de camiones de paquetería, sintió que la bilis le subía a la garganta. Ver prosperar a la intrusa, mientras él perdía dinero, era un insulto que su ego no podía soportar. Decidió cambiar de táctica. Comenzó bloqueando el paso de servidumbre, un camino antiguo que Elena usaba para que los camiones pudieran dar la vuelta. Puso una cerca de alambre de púas. Fue un golpe bajo. Días después, el suministro de electricidad comenzó a fallar misteriosamente. Elena tuvo que comprar un generador. La tensión se palpaba en el aire. En medio del asedio, llegó una carta del ayuntamiento, una notificación de revisión del lindero solicitada por Ramiro, alegando que la casa de Elena estaba construida parcialmente en su terreno. Era una mentira absurda, pero tenía el poder de enredarla en un juicio costoso. Elena sintió el peso de la injusticia. Al día siguiente, fue a buscar al mejor abogado de la capital del estado, un hombre joven llamado Benjamín. Mientras tanto, la producción no podía detenerse. La comunidad, que antes la veía como una extraña, comenzó a verla como un símbolo de resistencia. Una tarde, Ramiro se encontró con Elena en la oficina de correos. «Ya empacó sus cosas, vecina. El juicio le va a costar más que esa tierrita», le soltó con veneno. Elena lo miró con una frialdad que lo desconcertó. «No se preocupe por mi dinero, don Ramiro. Preocúpese por sus mentiras, porque en la corte se necesitan pruebas, no sombreros grandes». La gente alrededor guardó silencio, admirada. Ese enfrentamiento público marcó un punto de inflexión. El juicio comenzó. Benjamín descubrió que los mapas de Ramiro habían sido alterados recientemente. En el granero, una sequía inusualmente severa golpeó la región. El nivel de agua de la cisterna bajó alarmantemente. Ramiro, cuyo ganado comenzaba a morir de sed, miraba con odio el parche verde que aún sobrevivía. Una noche, sus hombres intentaron desviar el curso subterráneo que alimentaba la cisterna de Elena. Elena, alertada por el ruido, salió a investigar. Descubrió el sabotaje justo a tiempo. No los enfrentó con violencia. Tomó fotos, documentando el delito ambiental. Con las pruebas, contactó a una organización federal de protección del agua. Los inspectores federales llegaron y las multas fueron millonarias, golpeando a Ramiro donde más le dolía. El incidente unió aún más a Elena con su tierra. Invirtió en un sistema de captación de lluvia de última tecnología. También compartió agua con los vecinos más pobres. Lucía, que ya tenía 10 años, comenzó a interesarse por la ciencia del negocio. Ramiro, humillado y multado, se recluyó en su hacienda. Su odio hacia Elena se había convertido en una obsesión patológica. El tiempo pasó y la calma pareció regresar. El negocio florecía, exportando ahora a Estados Unidos y Europa. Lucía fue elegida para dar el discurso de fin de curso en su escuela. Elena se sentó en primera fila, con el corazón hinchado de orgullo. Lucía contó la historia de cómo un pedazo de tierra seca se convirtió en un jardín gracias al amor de su madre. Al final, bajó y le entregó su diploma a Elena. «Esto es tuyo también, mamá, porque tú me enseñaste a no rendirme nunca». Esa noche, madre e hija se sentaron bajo el porche, mirando las estrellas. Si esta historia de lucha y amor de madre les está llegando al corazón,
Por favor denle like y suscríbanse a Ecos Escritos. Fue en ese momento de felicidad cuando el destino lanzó los dados de nuevo. Una llamada telefónica del hospital rompió el silencio. ¿Habla con la señora Elena? Tenemos a un paciente aquí. Dice ser su expareja. Está muy grave y pide verla. El nombre fue Gerardo. Elena sintió un frío en el estómago. Decidió ir sola. El hospital olía a desinfectante. Gerardo estaba demacrado, conectado a tubos. Elena, viniste, susurró. Elena se mantuvo a distancia. Vain porque llamaron. ¿Qué quieres? Él tosió. Sé que no merezco nada. Solo quería saber si mi hija está bien. La mención de su hija encendió una chispa. Tu hija es maravillosa y no te odia porque no sabe quién eres. Para ella, su padre es un espacio en blanco que yo llené con amor. Gerardo lloró y le pidió perdón. Elena sintió pena. Te perdono, Gerardo, no por ti sino por mí, para no cargar con tu recuerdo ni un día más. Salió de la habitación sintiéndose más ligera. Gerardo murió 2 días después. Sin embargo, su muerte trajo consecuencias inesperadas. Al regresar a casa, Elena se encontró con una escena dantesca, humo negro saliendo de sus campos de cultivo. El fuego había comenzado en 3 puntos diferentes simultáneamente. Corrió desesperada. Lucharon contra el fuego durante horas, cuando finalmente lo controlaron. Al amanecer, el 60% de la cosecha se había perdido. Entre las cenizas, Elena encontró una lata de gasolina vacía. Había sido provocado. No había dudas de quién estaba detrás. Ramiro había aprovechado su ausencia para atacar. Elena cayó de rodillas sobre la tierra quemada, gritando de dolor. La devastación fue un golpe brutal. Los pedidos no se podían cumplir. Elena reunió a su equipo en medio de las ruinas. Todos esperaban que anunciara el cierre, pero Elena se levantó. El fuego quemó las plantas, pero no quemó las raíces, y tampoco quemó nuestras ganas. Explicó que tenían stock guardado, pero necesitaban diversificarse. ¿Y si hacemos jabones exfoliantes con carbón activado y salvia? Propuso Lucía tímidamente. La idea fue brillante. Convertir el desastre en un producto nuevo. Crearon la línea Fénix, jabones negros hechos con las cenizas de su propio campo. La historia del Renacimiento fue una campaña de marketing poderosa. Los clientes, conmovidos, compraron masivamente el nuevo producto. La comunidad también respondió. La línea Fénix fue un éxito rotundo. Mientras tanto, la investigación del incendio avanzaba. La policía encontró huellas que coincidían con las camionetas del rancho de Ramiro. El cerco legal comenzaba a cerrarse. Elena aprovechó para modernizar la seguridad. La fama de Elena trascendió fronteras. Fue invitada a dar conferencias sobre emprendimiento rural. En una conferencia conoció a inversionistas internacionales interesados en asociarse para investigación. Firmó un acuerdo preliminar que inyectaría millones en la empresa y en la región. Ramiro, enterado por los periódicos, sintió que el mundo se le venía encima. Desesperado, jugó su última carta legal. Sacó a la luz un supuesto testamento, antiguo que probaba que las tierras pertenecían a su familia. Era una falsificación, pero el juez local, un amigo de Ramiro, ordenó una medida cautelar, congelando las cuentas de la empresa. Fue un golpe maestro de burocracia corrupta. De un día para otro, Elena se encontró con millones en contratos pero sin acceso a un centavo. Benjamín estaba furioso. Es una trampa. Elena vendió sus joyas, hipotecó su camioneta. No voy a negociar con terroristas. Investiguemos su pasado. La investigación de Benjamín destapó una cloaca. Descubrieron que Ramiro llevaba décadas apropiándose de tierras de campesinos. Encontraron al exnotario del pueblo que aceptó hablar. Confesó cómo Ramiro lo obligó a alterar escrituras. Con esta evidencia, presentaron una denuncia penal. El juez corrupto se excusó del caso. La medida cautelar fue levantada. La noticia de la orden de aprehensión contra Ramiro corrió como la pólvora. Había huido. Elena sintió un alivio inmenso. En medio de todo, fue nominada para el Premio Nacional. Decidió asistir a la gala en la Ciudad de México. Sería su momento de brillar. La gala fue un evento espectacular. Elena subió al escenario, luciendo radiante. Este premio no es mío. Es de cada mujer a la que le dijeron que no podía, y de cada pedazo de tierra al que llamaron estéril, dijo, recibiendo una ovación de pie. De la tierra estéril nace el fruto más dulce. Mientras tanto, en las sombras del granero,
Una figura solitaria se deslizaba. Era Ramiro. Llevaba explosivos caseros. Su plan era volar la represa. Llegó a la base de los tanques y comenzó a instalar las cargas. Pero no contaba con un factor: los perros. Comenzaron a ladrar furiosamente. El ruido alertó a los guardias. Ramiro, viéndose descubierto, encendió la mecha. «Si no es mío, no es de nadie», y gritó antes de intentar correr, pero tropezó. Los guardias llegaron justo cuando la mecha se consumía. Uno de ellos logró cortar la mecha a centímetros del detonador. Ramiro fue arrestado. La noticia llegó a Elena en medio de la fiesta posterior a la gala. Elena escuchó, cerró los ojos y soltó un suspiro. Se acabó. Ahora sí se acabó de verdad. Regresaron a El Granero al día siguiente. Ramiro estaba fuera. Sus tierras, embargadas por el banco, iban a ser subastadas. Y Elena era la única con el capital para comprarlas. El día de la subasta, Elena entró con la cabeza en alto. Cuando el martillo golpeó la mesa por tercera vez, adjudicándole la propiedad, un aplauso espontáneo inundó la sala. Todo el valle estaba ahora bajo su cuidado. «Lo logramos, mamá», susurró Lucía. La primera visita a la hacienda de Ramiro fue agridulce. Elena se paró en el centro del patio principal. «No vamos a vivir aquí. Esta casa tiene demasiados fantasmas. La vamos a transformar en algo que sirva a la gente». En ese momento nació la idea de crear el Centro de Capacitación Justina, una escuela para mujeres rurales. Esa noche, de regreso en su hogar, Elena extendió los mapas sobre la mesa. «La tierra no es de quien la tiene, hija, es de quien la ama. Y nosotros la amamos más que nadie». La limpieza de las nuevas tierras fue titánica. Elena contrató a decenas de personas del pueblo, reactivando la economía local. El Centro de Capacitación Justina se inauguró 6 meses después. La primera generación de alumnas estaba compuesta por madres solteras, viudas y jóvenes sin recursos, todas becadas. Una tarde, mientras enseñaba a injertar árboles frutales, vio llegar un auto lujoso. Del vehículo bajó su tía. «Elena, sobrina, tu primo tiene unas deudas. Pensé que podrías ayudarnos». Elena recordó la noche que durmió en la calle con Lucía. «Mi familia es Lucía y la gente que estuvo conmigo cuando no tenía nada. Tú perdiste el derecho a llamarte familia». Sacó su chequera y escribió una cifra. «Esto es para que paguen la deuda y no vuelvan nunca más. Tómalo como el pago por la última lección, que la sangre no hace parientes, la lealtad sí». Le entregó el cheque y se dio la vuelta. El tiempo pasó. Esencia del Granero se consolidó como líder en el mercado de cosmética, natural de lujo. Lucía se graduó con honores y se encargaba de la operación diaria. Un día llegó una oferta de compra por la empresa. Un conglomerado multinacional ofrecía una cifra astronómica. La reunión fue en la sala de juntas. Elena miró por la ventana donde sus empleadas reían mientras cosechaban. ¿Saben qué veo allá afuera? Veo dignidad. Veo familias que comen. Si yo vendo, ustedes convertirán esto en una fábrica sin alma. Mi respuesta es no. Lucía se levantó y se puso al lado de su madre. Esencia del Granero no es un negocio, es una familia. Y la familia no se vende. Esa noche celebraron con una cena sencilla. El dinero se gasta, pero la dignidad perdura. 4 años después, el paisaje era irreconocible. Los campos de lavanda, salvia, romero y jojoba creaban un espectáculo visual. Lucía se había casado y estaba embarazada de su primer hijo. La noticia de que sería abuela llenó a Elena de una alegría indescriptible. Un día, encontró la escritura original que le dio doña Justina. Decidió hacerle un homenaje. Contrató a un escultor para crear una estatua de bronce de doña Justina, sentada en una banca. La estatua se colocó en la entrada del centro de capacitación. A doña Justina, quien sembró amor en tierra seca para que otros cosecharan esperanza. El día de la develación, Elena dio un discurso emotivo. Ella no me dio tierra, me dio una oportunidad. Y eso es lo único que una persona necesita para cambiar su destino. El negocio seguía creciendo. Lucía lideraba un proyecto para extraer compuestos anticancerígenos de una planta endémica del desierto. El nacimiento de su nieto, a quien llamaron Mateo, trajo una nueva luz a la casa. Una tarde, un periodista famoso vino a entrevistarla. ¿Cuál es el secreto de su éxito? Elena sonrió, miró sus botas llenas de polvo y respondió:
El secreto es que nunca vi esto como un negocio para hacerme rica. Lo vi como una forma de sobrevivir con dignidad. Cuando trabajas por amor y necesidad, rendirse no es una opción. Llegó el día del 10º aniversario de la llegada de Elena y Lucía a El Granero. Decidieron hacer una gran fiesta. Durante la fiesta, Elena tomó el micrófono. Hace 10 años llegué aquí con una mano adelante y otra atrás. Ustedes me vieron llorar, me vieron sangrar y me vieron luchar. Hoy celebro que nunca me dejaron sola. Celebro a doña Justina y celebro a mi hija. Lucía subió al escenario y le entregó un regalo sorpresa. Una placa que nombraría la calle principal. Avenida Elena, la Dama del Desierto. Hoy, El Granero es mucho más que una empresa millonaria. Es una leyenda. La casa de adobe original sigue allí, intacta, como un museo de la memoria. Ramiro murió en prisión, olvidado. Su nombre se borró de la historia del valle. Elena y Lucía demostraron que no importa cuán seco sea tu suelo, si tienes las semillas correctas de fe, trabajo y amor, puedes hacer brotar un jardín. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañar a Elena en este viaje increíble. Quiero pedirte que comentes la palabra resiliencia si esta historia tocó tu corazón. No olvides suscribirte a Ecos Escritos y dejar tu like para más historias que inspiran el alma. Nos vemos en la próxima.